Pelópones es un juego de civilizaciones, light, dicen algunos, pero en realidad, en mi concepto, no es tal. Es un juego euro, simplemente. Se gana con puntos de victoria. Hay dos elementos que determinan los puntos de victoria. La cantidad de población que yo tengo en mi tablero individual, y se marca acá con este peón, de 0 a 20 o más, y por la cantidad de puntos de victoria que me dan las losetas que yo voy agregando a mi ciudad inicial, ciudad griega inicial. ¿Y los puntos de victoria cuáles son? Arriba al medio, 4, 1, 2, 2, 4. Se suman los puntos de victoria de las losetas más el dinero. Cada 3 pesos, un punto de victoria, como lo indica aquí abajo. Y se compara con la cantidad de habitantes. Y la cantidad de habitantes, por ejemplo, en este momento son 8. 8 por 3, 24. Se multiplica por 3, como se indica aquí abajo. Y lo que yo menos tenga entre habitantes multiplicado por 3 versus los puntos de victoria de la loseta, esa es mi puntuación final. Nosotros representamos una civilización griega o una ciudad-estado griega, por ejemplo en este caso en particular, Mesenne, y a través de una puja a compra directa vamos a ir incorporando los zetas que nos dan puntos de victoria, uno de los factores a considerar, pero que esencialmente nos dan ronda tras ronda recursos, eventualmente nos dan habitantes también ronda tras ronda, algunas losetas nos dan por una vez algo, pero los elementos del juego son dinero, que al final de cada ronda, dependiendo de la columna de cantidad de habitantes que tengamos, nos da, por ejemplo, en esta columna da 4 pesos al final de la ronda. Recursos, y como muchos Eurogames, hay un factor de alimentación que me obliga a tener cantidad de trigo cuando ello ocurra, que se sabe cuándo, pero no exactamente en el momento preciso. Entonces, eso es simplemente. Tenemos que conseguir puntos de victoria por la cantidad de habitantes, o por los que me dan las losetas, y para eso vamos a tener que tener recursos, tendremos que conseguir habitantes y dinero al final de cada ronda. Si vemos el tablero, aquí recibimos la ciudad inicial, a la izquierda compramos los edificios urbanos, a la derecha las losetas de campo. Normalmente los urbanos nos dan ciertos beneficios, las de campo nos dan recursos, y con eso vamos a tener que lidiar ronda tras ronda para que vayamos incrementando nuestro caudal de alimentos, de recursos, ¿cierto?, de habitantes. Al principio de cada ronda se colocan al lado de Conquest 3 losetas que se pueden comprar. ¿A qué precio? Al precio indicado en gris más 3. Por ejemplo, esta sería 7, esta 7 y esta 7 también. Y abajo están las que se van a pujar. Y el precio mínimo de puja son 5, 3 y 2. Y los jugadores que pujen, luego con sus monedas tendrán que ir a otro sector para los efectos de poder seguir participando y eventualmente adjudicarse alguna de las losetas. Otro elemento que hay que considerar son los desastres. Hay 5 posibles desastres que se ponen aquí arriba a la vista. Y al finalizar cada ronda se le agregan 2 fichitas aleatorias, que pueden ser para el mismo desastre o para varios. El tema está en que cuando un desastre tenga su tercera ficha, se produce el efecto del desastre. Y la cantidad de fichas y la cantidad de rondas coincide, de tal manera que al final del juego todos los desastres se van a producir y nos van a afectar en nuestros recursos, en nuestro tablero. ¿Cómo? Si sale la sequía, pierde un tercio de la alimentación. Si sale la peste, un tercio de los habitantes. Si sale el terremoto, hay que pagar recursos para mantener vivas los edificios de la ciudad, los del lado izquierdo. Si sale la tempestad, hay que pagar recursos para mantener los edificios del campo bien. Y si sale la declinación, se pierden objetos de lujo. Los objetos de lujo son aquellos que se obtienen cada vez que se llega al tope de los recursos normales, que son piedra, madera y alimentación, que hay hasta 10, 13, depende, sale en el tablero, y entonces cuando se sobrepase se transforman en objetos de lujo y 2 por 1 se pueden intercambiar luego por algún recurso necesario. Por lo tanto, uno tiene que irse preparando cada vez que empieza a llenarse de fichas uno de estos desastres, porque probablemente puede que salga al final de la ronda, y si me ve en una situación incómoda, me puede dejar en una situación peor todavía. Entonces, mecánicas, diría yo, pujas, manejo de recursos, objetivo flotante como es el de la alimentación, el tema de factores de puntuación variables, que en este caso el más bajo es el que puntúa, una hora más o menos, y sacamos este juego que no tiene una sensación de epicidad de un juego de civilizaciones, pero sí se pasa bastante bien, relativamente liviano diría yo.
Es un juego que tiene materiales realmente muy buenos y que más encima tiene varias expansiones que le van agregando un poquito más de variedad respecto de cómo lograr ciertos recursos, cómo lograr más dinero, eventualmente más alimentación, algunas facilidades para el juego, etcétera. Pelópones.